Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? Hey, espero que estén todos bien. Hoy está nublado en Santiago. Un poquito de respiro. Vamos a dar un minuto que se termine de conectar la gente. Mientras tanto, hoy no hay donantes de este espacio, así que los invitamos, los que se motivan, a acercarse a la comunidad, a hacer su aporte para poder mantener este espacio que creo que tanto nos hace falta a todos. Me incluyo. Buenos días, Patricia, Mauricio, a todos. Voy saludando. Eh, Seguimos en este espacio de la ingeniería del alma. El tema que vamos a compartir hoy es un tema complejo. Es un tema que tiene muchas aristas. De hecho, dudé mucho en qué título poner. Al final me fui por el lado más simple, creo, del tema que vamos a enfrentar. Está tomado el título de una Mishnah en Pirkei Avot, que es un trozo del Talmud, en que es un libro que se dedica a dar consejos de vida, consejos valóricos, y ahí describen quién es el sabio. Entonces dicen, Eizu Ahaham, ¿quién es el sabio? Y dice, Arroet Anolad. Sabio es quien ve lo que va a nacer. Se refiere ahí que sabio es el que está anticipándose a las consecuencias de las cosas y como es capaz de ver el efecto de sus acciones, es capaz de anticiparse a todas las consecuencias que hay en todas las direcciones de lo que va a hacer, entonces esa persona es capaz de actuar con mucha sabiduría. Esa es la razón por la que muchas veces cuando uno caricaturiza a un sabio, uno siempre se imagina un sabio, una persona mayor, así, no sé, incluso con barba larga, o una persona que tiene mucha experiencia. Es difícil imaginar a un sabio como una persona de 15 años, de 20 años. Uno siempre se imagina un sabio. ¿Y por qué? Porque quien ha recorrido un largo camino en su vida posiblemente tiene acumulada mucha más experiencia que le permite anticipar lo que va a pasar. Los jóvenes probablemente con la inexperiencia propia de la juventud a veces eh, tropezamos, ya ni sé dónde ponerme a mí, pero no importa. Los jóvenes a veces tropiezan con cuestiones que pudiesen haber sido bastante obvias para alguien con más experiencia, y entonces por eso es muy bueno, es muy aconsejable recurrir a gente sabia para poder evitar quizás tropiezos grandes. Entonces esa es la Mishnah, eso dice Pirkei Avot, sabio es Arroé Etanolat, el que ve lo que va a nacer. Y en línea con eso, nosotros venimos ya algunas clases hablando sobre las distintas maneras como Dios maneja el mundo y cómo Dios se relaciona con nosotros. La clase anterior hablamos de un tema bien duro a veces, y es que hay que entender que los caminos los elegimos nosotros, pero finalmente el destino de la humanidad es un destino que elige Hashem. Nosotros podemos optar por ciertas opciones dentro de la vida, pero cuando Dios necesita de nosotros algo en particular, Dios posiblemente lo va a conseguir. ¿Y por qué? Porque Dios es todopoderoso. ¿Sí? Así de simple. Dios puede cualquier cosa. Y de esa manera, Dios se la fue a ingeniar para poder esquivar cualquier bloqueo que nosotros quisiéramos hacer. ¿No? Como está de moda ahora hacer barricadas. Entonces, yo creo que le voy a impedir el paso a Hashem con una barricada. No, Hashem ocupa mi barricada, se monta encima de la barricada y de ahí salta encima. Y lo vimos la clase anterior, hablamos del ejemplo del faraón en Egipto, que su afán por destruir al pueblo judío y por evitar la salvación que iba a venir de un hombre, de un varón del pueblo judío, termina siendo el mismo el que crió a los judíos. En su afán por querer evitar el brillo del pueblo judío, él mismo terminó generando las condiciones para que Dios se manifestara con 10 plagas y que todo el mundo lo conociera. Y así tenemos en nuestra historia infinitos ejemplos de personas que intentaban bloquear y al final terminaban abriendo el paso a Dios.
En esa línea, nosotros tenemos que entender entonces que todas las cosas que nos van pasando son cosas que Dios determina que son propias de nuestro crecimiento. Y hay una idea en nuestros sabios que resulta muy difícil de digerir, ¿sí? Está escrito en muchos textos, sobre todo en Musar, y es la idea de los Isurim Shel Ahavá. Los Isurim son sufrimientos. Isurim son carencias, son sufrimientos. Son cuestiones que nos cuestan, que nos duelen y que vienen de arriba, vienen de Hashem. Pero dice Be'avá, son sufrimientos de amor. ¿A qué le llamamos sufrimientos de amor? Se le llama a todas aquellas cosas que, si bien nos generan dolor, son cosas que están hechas, están pensadas divinamente para poder hacernos crecer, para poder acercarnos más a nuestra misión en la vida. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría llegar a pensar que los judíos nos gusta sufrir. Es como que deberíamos buscar los sufrimientos. Y hay que tener cuidado, porque nosotros no queremos sufrir, no buscamos el dolor. Y de hecho, nosotros no nos autoinfligimos dolor. El máximo dolor que en general uno se autoimpone, entre comillas, es cuando una persona ayuna producto que tuvo un mal sueño. Por ejemplo, está prohibido ayunar, está prohibido golpearme, está prohibido tatuarme, está prohibido hacer cualquier cosa que me genere voluntariamente dolor, a no ser de que exista un propósito mayor. Evidentemente, una persona que se va a hacer una cirugía y eso le va a generar dolor, sí, claro, pero es por un bien mayor. Entonces, cuando hay alguna consecuencia, incluso física, evidente, entonces ahí, solo ahí, uno puede buscar el dolor. Pero de otra manera, si lo que estoy haciendo yo es buscar dolor, eso no es un dolor que me lo provocó Hashem. Eso me lo estoy provocando yo y ahí no hay ninguna garantía que ese dolor sea un dolor beneficioso para mí. Eso, al revés, ese dolor para mí puede ser perjudicial. Sin embargo, cuando las cosas vienen del cielo, se supone que uno debiera tomarlos de agua, con amor. Con amor. Pero es difícil. O sea, es difícil. Es difícil. Rav Dessler, aquí, y sigo en el libro Michtav Meliao, En busca de la verdad, pero aquí estoy en un tomo que, hasta lo que yo sé, no está traducido al español, es el tomo 3 en hebreo, en la página hay 237, y es un capítulo que, miren el título que tiene, dice Ma'alat Halimut Me'efsharut Haisurim. Dice la grandeza que hay de aprender sobre la efsharut, sobre la posibilidad del sufrimiento. Que parte diciendo así, evidentemente que si Hashem manda un sufrimiento, manda algo duro, ya sea que lo mandó a la humanidad completa o me lo mandó solo a mí, es algo que viene por mi bien, y yo debería ser capaz de crecer con eso. Sin embargo, Dessler dice que hay un problema grave con eso. Hay varios problemas, pero el principal problema es que la persona, cuando está en la mitad del sufrimiento, cuando estoy en el pic de ese evento amargo, en ese momento surgen todo tipo de resistencias emocionales, surgen todo tipo de temores. Y habitualmente, mucha gente, cuando está en ese momento pic de dolor, se enoja con Dios, se enoja con el vecino, se enoja con la vida, se enoja consigo mismo. Esa rabia, esa desesperanza, que es muy humana, por supuesto tenemos que combatir, ¿sí? Tenemos que combatirla porque debiéramos siempre albergar nuestra esperanza y confianza en Hashem y la fe en Él. Pero la Torah no fue hecha para ángeles, nuestra Torah fue hecha para seres humanos de carne y hueso como todos nosotros. De manera tal de que Dios sabe que en el momento del dolor nos va a costar mucho ser capaz de ver el provecho que tiene ese dolor. Y en consecuencia, el dolor puede terminar siendo incluso dañino para mí. ¿Sí? No me gusta mucho usar no lo voy a usar. El dolor, hay personas que las hace reaccionar como un despertar espiritual, y hay otros que los hace dar media vuelta y correr y simplemente desconectarse de su vida espiritual. Es tremendo. Entonces dice Rav Dessler así, dice, si nosotros sabemos
que el dolor mismo es una oportunidad de crecimiento, pero al mismo tiempo es una amenaza. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de aprovechar ese sufrimiento? Y él dice, Raldese dice, antes. Por eso yo titulé esta clase, digamos, la sabiduría que tiene el ver lo que van a hacer. Raldese dice, hay un momento, ¿sí? Como cuando uno está y se ve el tsunami, yo veo que hay una ola gigante, no me llegó todavía, no me mojé todavía, yo tengo algo de temor, digamos que cuando el tsunami está a 1 metro mío, es como que ya llegó, pero digamos que yo veo que 10 kilómetros más adentro se empezó a formar una ola, y ni siquiera la veo, digamos que las noticias me informan que viene una ola. En ese momento en que yo percibo que existe un peligro, pero todavía no está encima mío, pero lo percibo. O sea, to todo indica que esto se viene pesado. Ese es el momento peak en que yo puedo aprovechar ese sufrimiento para crecer. Eso dice Raldese. Por supuesto que durante el sufrimiento también lo puedo aprovechar. Lo que pasa es que es más difícil. Y después del sufrimiento también puedo aprovechar de hacer teshuvá y reflexionar y todo. Lo que pasa es que el sufrimiento mismo, voy a seguir con el ejemplo del tsunami, cuando yo me estoy revolcando con la ola, lo único que estoy pensando es aletear para sobrevivir. Estoy buscando oxígeno. No estoy pensando y por qué me pasó y cómo puedo crecer de acá. Chao, estoy probando sobrevivir. Ahora, justo después de la ola, yo tragué tanta agua. Estoy tan agotado que no tengo fuerza ni entusiasmo para crecer tampoco. Sino, tiene que haber pasado un tiempo en que yo logré madurar a partir de ese dolor. Es recién después que yo podría usar ese dolor y capitalizarlo para algo bueno. Entonces Raldese dice, el mejor momento es justo antes, cuando todavía no he sentido ese dolor en carne propia. No me falta el aire, no estoy todo lleno de arena, no estoy agotado física y emocionalmente por haber tenido que luchar en contra de sufrimiento. Justo antes, ese es el momento ideal para que una persona vuelva en Teshuvá, para que una persona reflexione. Y es interesante, porque voy a hablar de mí. Cuando yo estudié esta idea, o sea, yo creo una idea que es conocida acerca del judaísmo, es que el sufrimiento nosotros no lo vemos como algo malo. Eso es conocido y que todo lo que pasa, pasa para bien. Sí, pero la pregunta es ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para usarlo para bien? Es una pregunta que siempre a mí me dio vueltas. Y de hecho, al ver la diferencia que hay entre personas que luego de un dolor reflexionan y salen muy bien paradas y salen fortalecidas, y ver personas que pasan por situaciones muy similares y salen destruidas, o a partir de ese dolor terminan reventando todo el resto de lo poco que les quedaba en pie, yo digo, ¿pero cómo? Frente al mismo evento, dos personas reaccionan tan distintas. ¿Qué miedo me da? A ver, ¿qué miedo me da a mí el saber que para adelante en mi vida voy a tener situaciones difíciles, porque todas las tenemos? ¿Cómo hago para yo tratar de materializar esas cosas para bien y no morir en el intento? Y la respuesta está en aprovechar el momento justo previo. Justo previo. Ese momento en que todo indica que yo voy a tener que enfrentar una situación adversa. Todo indica, en base a la experiencia mía o en base a lo que gente más sabia que yo, que tiene más experiencia de vida que yo, me está indicando, se viene una situación difícil. Y la pregunta es cómo me preparo. La pregunta es cómo lo enfrento. Escuché una vez a alguien que decía que es muy raro encontrar un ateo de verdad. Alguien decía así. Y decía, gente que te dice que no cree en Dios, ahí está lleno. ¿Sí? Pero agarra a esos, no a todos, pero agarra de 10 de esos, pone a esos 10 en una situación límite. ¿Sí? No sé, están en un avión y el avión lo aleino, sí, que nunca nos pase, pero el avión empieza a perder altura. Toma 10 de esos ateos de toda la vida, toma 10. Vas a ver que cuando están cayendo, no sé, de los 10, quizás 9, van a decir, mira, yo no creo en Dios, pero por ahí sí existe, le decir, Dios, por favor, sálvame. Eso porque al final es como que
en una situación extrema, pareciera ser que mucha gente, frente a la falta de otras opciones mejores, la gente dice, bueno, yo creo en Dios. Gente que le toca enfrentar enfermedades muy duras. Entonces, en ese minuto, le pide a todo el mundo que rece Teilín, que rece Salmos y cada cosa. Y espérate, pero toda tu vida nunca lo hiciste, nunca te preocupaste de esto. ¿Por qué ahora sí? No, porque ahora que estoy sufriendo, ahora me preocupo. ¿Saben cuál es el problema? Los que me vienen siguiendo hace tiempo conocen esta historia. Digamos que hay una persona que tiene un tío muy rico que le regala un viaje a China. Pero imagínense un mundo sin internet. No hay internet. Y le regalan un viaje a China todo pagado. La persona aterriza en China. Y el viaje es en una semana más. O sea, no hay más preparación que poner un par de cosas en una maleta, en un bolso y viajar. Esa persona llega a China, todo lo lindo que puede ser un viaje exótico a un lugar que nunca habías estado, pero llegar a China sin internet, sin información, sin hablar una palabra de chino, con poquito inglés, puede ser una experiencia bastante mala. A pesar de que estar ahí es bueno, pero si no te preparaste puede ser muy malo. De la misma manera, cuando uno tiene que enfrentar una situación difícil y uno no sabe, no estaba preparado, como una persona que fallece un ser querido y le toca decir Kadish. Y pasa muchas veces que nos toca decir Kadish por esa persona y nosotros nunca habíamos dicho Kadish, ni siquiera lo habíamos escuchado tanto, entonces nos toca decir Kadish y nos cuesta decir las palabras. Yo tuve una persona cercana que me decía con dolor, me decía, no puedo creer que el Kadish, que es algo que durante miles de años todos los judíos hemos dicho por nuestros padres cuando ya no están, y cuando me tocó a mí decirlo, que ya estoy grande, me decía, no puedo creer que ni siquiera esas palabras tan básicas las sé decir, me da vergüenza, me decía. Y bueno, se sentó y las aprendió. Pero cuando yo tuve que enfrentar una situación difícil y no estoy preparado, porque no tengo las herramientas para interpretar esto que me está pasando, no tengo desarrollada mi relación con Dios, no sé rezar, nunca recé, no sé rezar, no sé qué significa vivir. Nunca me hice la pregunta de para qué estoy viviendo. Nunca me la hice. ¿Por qué? Porque cuando todo está bien, son preguntas que no existen quizás. Porque me funcionó bien, me fue bien en el trabajo, me fui en la... Nunca me pasó nada. De repente se me viene abajo el mundo y en ese minuto empiezo a preguntar, espérate, pero ¿por qué estoy viviendo? Espérate, ¿por qué no te hiciste la pregunta antes? No, porque antes no viste la necesidad. Ahora la ves, ahora te haces la pregunta. Pero cuidado, porque cuando la ola se viene, en ese minuto hacerte la pregunta es difícil. Ni hablar de cuando ya llegó la ola, hacerte la pregunta de cuál es el sentido de la vida, cuando estás dándote vuelta en el agua y tragando arena. Es difícil hacerte la pregunta. Y ojo, y voy a hablar aquí incluso para los escépticos que estén escuchando este canal. Preguntarse sobre el sentido de la vida cuando estoy tragando arena, quizás incluso por la misma angustia y la desesperanza, te va a hacer decir, no, en verdad debe ser que Dios existe y ahora entonces yo voy a abrazar la religión. Esa es la manera en que una persona quisiera abrazar la religión. No conozco a nadie que desee encontrar a Dios en su vida de esa forma. Ustedes conocen a alguien, avisen que así como yo quisiera conocer a Dios, ahí porque estoy dándome vuelta en la arena, así lo quiero conocer. Entonces, para no conocer a Dios de esa manera, nosotros tenemos que actuar con sabiduría. Y esa sabiduría implica tratar de anticipar mi vida, tratar de traer a valor presente, perdón para los economistas, pero intentar traer a valor presente los desafíos de mañana. ¿Sí? Si yo estoy casándome recién porque soy joven y todavía ni tengo hijos chiquitos, este es el minuto de preguntarme cómo los quisiera educar. La pregunta de cómo los quiero educar es ahora, cuando recién son chiquitos, no cuando ya los casé, que me miro para atrás y digo, uy, qué mal que lo hice. Es en ese minuto. Si ya casé a mis hijos, ¿sí? Pero todavía me quedan 40 años de vida, 30 años de vida, ese es el minuto de preguntarme, ¿qué voy a hacer?
con el resto de mi vida? Esa pregunta no es muy bueno hacérmela cuando tengo 90, 100 años y recién ahí miro para atrás y digo, uy, no aproveché el tiempo. El sabio es el que es capaz de ver lo que se viene para adelante. Yo tengo que entender que hay muchas situaciones que pueden llegar a ser complejas en mi vida, en lo laboral, en lo sentimental, y el minuto en que yo realmente puedo aprender de esas experiencias es antes de llegar a ellas. Porque cuando estoy en ellas es difícil ver las cosas con claridad. Cuando estoy en ellas es difícil incluso usarlas para algo positivo. Antes de llegar a ellas, tengo toda la claridad y a veces toda la paz posible para poder realmente crecer. Y saben que cuando yo estudié, y los que lo quieran ver por dentro del texto, esta clase pudiese haber tenido un final feliz. O sea, yo esperaría que una persona que se adelanta al tsunami, digamos que se viene el tsunami y yo lo vi 10 kilómetros antes, y yo me di cuenta que tenía que replantear mi vida porque estaba haciendo las cosas, no sé, de una forma incorrecta y tenía que hacer cosas, y yo volví en Teshuvá. Uno podría pensar que Rotzer dice que hay que hacer eso para evitarte el dolor. Haz eso para que no te llegue el tsunami. O sea, sería lo lógico, ¿no? Si todo el punto de esa ola, de ese tsunami, es que yo crezca, y yo fui capaz de crecer anticipadamente, porque yo crecí sin el dolor, yo crecí y no me había llegado la ola. Entonces, yo podría esperar entonces que dado que yo hice mi tarea antes, entonces que ya la ola se disuelva, falsa alarma y no hay tsunami. Eso uno debería esperar. Sin embargo, yo terminé de leer acá el capítulo y Ralph Dessler nunca dijo eso. No dice eso. Ralph Dessler no dice que tengo que ver lo que va a pasar para evitar que pase. Ese no es el punto. Porque nosotros seguimos viendo esos isurim, esos desafíos de la vida, los seguimos viendo como regalos de Hashem para poder crecer. Y no desaparecen. Lo que está enseñándonos acá Ralph Dessler es que nosotros tenemos que capitalizarlos. Eso es lo que sí está en nuestras manos. Evitarlo 100%, por ahí no. ¿Y por qué no? Nos lo trae Ralph Dessler, esto es mi respuesta personal. Pienso que quizás hay casos específicos en los que sí. Si de pronto hago el trabajo antes, quizás sí voy a evitarme ese dolor. Hay casos en que sí, no estoy diciendo que nunca. Pero yo creo que de pronto esa ola va a venir igual, porque si no, es una trampa. Porque si Dios me permitiera a mí evitar todo el dolor de la vida, yo me la pasaría buscando cómo evitar el dolor. Y los judíos no evitamos el dolor. Yo dije al comienzo de esta clase que nosotros no buscamos el dolor, no nos gusta sufrir y está prohibido autoinfligirse cosas que le generen dolor, porque sí, no buscamos el dolor, ¿sí? Pero tampoco lo evitamos. Nosotros lo enfrentamos. Y entonces, lo que nos quiere enseñar acá Rav Dessler y la Torá es que cuando viene el tsunami lo está trayendo Hashem y lo está trayendo Hashem por razones que yo quizá ni siquiera soy capaz de entender. Pero para que ese tsunami no me pille mal parado, para que ese tsunami tenga realmente el mejor provecho posible, y quizás yo logre amortiguar un poquito el impacto también, pero no evitarlo, amortiguarlo quizás, yo tengo que prevenir ese dolor y en este minuto preguntarme por qué está viniendo ese tsunami. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentarlo? ¿Cuál es la mejor manera de tomar decisiones hoy que me permitan estar bien parado? Y bajado a la práctica, como me enseñó mi querido amigo Eli Magenzo, bajado esto a la práctica, hagámonos la pregunta hoy: ¿cuáles son nuestros desafíos para los próximos 12 meses, 5 años, 20 años? ¿Cuáles van a ser esos desafíos? ¿Cuáles creemos nosotros que pueden ser esos escenarios negros que se vienen para adelante? ¿Sí? Y a partir de eso, preguntémonos qué tenemos que hacer hoy, cómo eso hoy nos permite reflexionar y de pronto cambiar mis prioridades en la vida, cambiar la manera en que yo encaro las relaciones con mi familia, con mis amigos, cambiar la manera en que yo enfrento mi trabajo, cambiar
la manera en que yo estoy planeando mis finanzas, de qué manera hoy me hago cargo de esos problemas que yo puede que tenga en un futuro cercano, mediano, lejano. Eso es lo que esta clase intenta mostrar. Si yo soy capaz de vivir con sabiduría, de anticiparme a esos momentos amargos, que van a llegar porque la vida está llena de esos momentos, no hay que engañarse, esos momentos van a venir. Si yo soy capaz de anticiparme, voy a poder crecer cuando todavía estoy a tiempo. Porque así como dijimos al comienzo de la clase, cuando estoy en la mitad del problema, es difícil ver la luz. Cuando me estoy revolcando en ese minuto, lo que me dan ganas es me enojo con todos y con todo, incluido con Dios. En ese minuto del dolor es difícil ver la claridad, ver la luz y crecer. Por lo tanto, el mejor momento para crecer, así trae Rav Dessler, el mejor momento para crecer es justo antes del dolor. Así dice él, dice Maalat Halimut Mefsharuta Yisurim. Ojalá logremos la grandeza de poder crecer, aprender antes de que vengan estos dolores. Eso es lo que debiésemos hacer en la vida y con eso todo lo que vamos a vivir va a tener un mejor pronóstico y todo va a tener un sentido y un provecho y ojalá que a partir de eso podamos vivir vidas más felices, más íntegras y con más sentido. Que tengamos todos Shabbat Shalom.